Así que buenas tardes a todos, buenas noches a los que están del otro lado del océano. Les damos la bienvenida a todos y todas a este acto que ha organizado el Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho de Argentina, conjuntamente con el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona en España, a quienes agradecemos mucho que hayan prestado la colaboración para la organización de este evento. Le damos la bienvenida a los que vienen por primera vez, que se acercan por primera vez a estas tres instituciones que organizan este evento, y por supuesto a todos los que nos vienen acompañando a lo largo de estas actividades que tanto el Instituto como el Departamento vienen llevando a cabo durante la pandemia a través de la plataforma Zoom. En esta oportunidad nos toca rendir homenaje a nuestro querido exdirector de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, el doctor Víctor Tau Anzoátegui, que falleció lamentablemente en el mes de junio de este año. Y obviamente que en este homenaje no podíamos faltar este instituto del que él fue el director, el Departamento de Ciencias Sociales y el Máster en Cultura Jurídica, con los que el doctor Tau Anzoátegui estuvo en una relación tan estrecha. Por lo tanto, voy a darle el uso de la palabra a sus colegas, sus amigos, sus discípulos, un grupo muy reducido de la enorme cantidad de colegas y discípulos que el doctor Víctor Tau Anzoátegui pudo recoger a lo largo de su larga vida y fructífera vida académica. Estamos seguros que hay muchas personas que debieran haber participado en este homenaje, pero bueno, lamentablemente teníamos una cantidad muy acotada de tiempo, por lo cual vamos a hacer participar a las personas que estaban enunciadas en el flyer. Quiero decirles también que me comuniqué con la esposa del doctor Víctor Tau, Estela, le informé que estábamos haciendo este homenaje, pero ella está engripada y mandó su agradecimiento y estaba realmente muy emocionada de que estas instituciones que el doctor Tau quería tanto le rindieran este homenaje. Así que bueno, sin más prolegómenos, voy a darle el uso de la palabra al doctor Martiré, a quien muchos de ustedes conocen, pero bueno, es de rutina presentarlo y decir muy brevemente que el doctor Martiré fue profesor titular catedrático de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, fue presidente de la Academia Nacional de la Historia y ex vicedirector de nuestro instituto. Adelante, doctor Martiré, tiene 10 minutos. Bueno, muchas gracias, querida amiga, y muchas gracias a todos. Los saludo con verdadero placer verlos nuevamente después de tanto tiempo. Para mí es un honor encabezar, diríamos así, el homenaje a nuestro querido Víctor, que dentro de unos días cumplía años, de manera que es bueno que en esa circunstancia hablemos de él. No le gustaba mucho que hablaran de él, pero hoy nos va a tener que aguantar. Vamos a hablar un poco de nuestra relación, que fue muy prolongada, ¿no? Conocí a Víctor en circunstancias particulares, estrechamente vinculadas con la historia del derecho y con el instituto que hoy nos reúne para rendirle homenaje. Ambos enseñábamos en los cursos de ingreso de la Facultad de Derecho de Buenos Aires, la materia Historia de las Instituciones Argentinas. Esa circunstancia, unida a que ambos estábamos en el Instituto de Historia del Derecho Ricardo Levene, que entonces dirigía Ricardo Sorracín Becú, Víctor como jefe de investigaciones y yo como jefe de cursos y publicaciones. Y ya nos unía con ello una cordial
un cordial compañerismo. Como es de imaginar, esta tarea produjo también una camaradería convertida pronto en amistad. Pero hay más circunstancias que cooperaron a ello. Por esa época se ponía en marcha la enseñanza de la historia del derecho en la facultad mediante una cátedra independiente, como ocurría en otras facultades de derecho, ubicada en el último año de la carrera de abogacía, de la cual se encargaría el profesor titular de Introducción al Derecho, Ricardo Sorraquín Becú, porque esa era la cátedra que se ocupaba de enseñar historia del derecho, además de introducción. Pero inmediatamente que se encargó el dictado de la cátedra de Historia del Derecho, porque en ese año se iniciaba la historia del derecho en la facultad, en una reunión del instituto, Ricardo Sorraquín nos pidió a Víctor y a mí que lo acompañáramos como profesores adjuntos en esa nueva cátedra de Historia del Derecho. Nos sentimos muy orgullosos, aceptamos entusiasmados esa distinción y nos convertíamos en los primeros profesores de Historia del Derecho de la facultad. Pero no imaginábamos entonces que deberíamos hacernos cargo, solo nosotros mismos, de la enseñanza de la materia, pues Sorraquín Becú partió en pocos días hacia Lima como embajador, sin tiempo siquiera para darnos indicaciones o consejos sobre la tarea. Es decir, que nos convertimos en profesores plenos de la asignatura que se inauguraba en ese momento. Tuvimos una tarea enorme, todo estaba por hacer. Recuerdo que para facilitar la enseñanza compusimos con Víctor una especie de bibliografía principal que se imprimió y entregó a los alumnos de la materia que quisieran aprobarla en forma libre. Sorraquín había publicado la primera parte de una historia del derecho argentino, pero dirigida a los alumnos que la cursaban en primer año de los estudios de abogacía. En tanto, nosotros debíamos enfrentarnos con estudiantes que terminaban sus estudios, pues la materia estaba ubicada en el 5º año de la carrera. Esto exigía, por supuesto, un nivel de enseñanza y de estudios diferente. Pero hubo más. En ese fértil 1966 se celebró en Buenos Aires, organizado por la Academia Nacional de la Historia que presidía Sorraquín Becú, un Congreso Internacional de Historia de América. Sorraquín aprovechó esa convocatoria para, a su vez, dentro de ese congreso, con el apoyo de historiadores del derecho como Alfonso García Gallo de España y Alamiro de Ávila Martel de Chile, celebrar un primer Congreso Internacional de Historia del Derecho Indiano, que había sido un empeño de Ricardo Levene que no pudo concretar. Se instaló el Congreso en la Facultad de Derecho e intervenimos un buen número de historiadores del derecho de América y Europa que estaban invitados al Congreso de Historia de América. Fue el primer Congreso Internacional de Derecho Indiano y se fundó a su término el Instituto Internacional de Historia del Derecho Indiano. Lo presidían los 3 maestros, Sorraquín Becú, García Gallo y Ávila Martel. Y los primeros secretarios fuimos Víctor y el que habla. El Instituto Internacional aún subsiste, ha pasado la 50ª y está por realizar una nueva reunión otra vez en Buenos Aires. Con esta rápida reseña, constreñido por el tiempo que se me otorgó en este homenaje, quiero señalar que con Víctor hemos marchado juntos en la historia del derecho y especialmente en la historia del derecho indiano. Con su desaparición, no solo se perdió un gran historiador del derecho,
y en especial de derecho indiano, sino un gran amigo y un compañero de fuste entre los más importantes de esta especialidad. Un profesor e investigador difícil de reponer, un estudioso que, como le gustaba decir y le gustaba de sobremanera que por eso se lo tuviera, un historiador que construía puentes para mejor abrazar la historia del derecho. Puentes entre jóvenes y quienes no lo eran tanto, entre otras disciplinas y la historia del derecho, y tantos otros puentes que iluminaban estudios e investigaciones y que atraían a muchos a empeñarse en la maravillosa aventura de la historia del derecho. Quien lo llamó de esa manera y lo elogió como más le apetecía hacerlo fue nuestro colega y amigo Alejandro Agüero, que nos acompaña en un reportaje estupendo que le realizó hace ya muchos años, donde Víctor se sintió de veras halagado, pues eso era lo que él quería hacer y lo que fue verdaderamente. Su devoción por la disciplina lo ha llevado a no dejar nunca temas importantes que fueron tratados con la jerarquía de todas sus investigaciones, y que no habrá trabajo serio que no tenga que acudir a ello. Querido Víctor, siempre estaremos acompañándote en la historia del derecho y en la vida que Dios quiera regalarnos. Es una figura de la historia del derecho irrepetible, diría yo. De manera que este homenaje, en el que me atrevo a colaborar, es para mí una enorme satisfacción. Víctor, querido, que Dios te bendiga. Nada más. Gracias, doctor. Ya empezamos a emocionarnos todos, ¿eh? Así que le agradecemos muchísimo, lo aplaudimos con un abrazo virtual, y ahora le concedemos el uso de la palabra al doctor José María Díaz Couselo, también profesor catedrático de Historia del Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, miembro de la Academia Nacional de la Historia y ex vicedirector de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Doctor Díaz Couselo, adelante. Voy a referirme a un tema escrito por Víctor cuando era muy joven. Tenía 20 años. Porque siempre nos acordamos de lo último, pero no de donde comienza. Él hizo un muy buen estudio, y el primero, sobre la enseñanza de las primeras letras de la campaña de Buenos Aires en el siglo XVIII. Siendo estudiante en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, en el año 1951, le fue conferido por la Academia Nacional de la Historia el premio Enrique Peña, correspondiente a ese año, por su obra Orígenes de la enseñanza primaria en la campaña de Buenos Aires, 1722-1810. En el acto de la entrega del premio señaló que es el galardón más codiciado por los estudiantes universitarios argentinos. Agradeció el apoyo de uno de los historiógrafos más notables del país, que era el padre Furlong, que lo alentó en la realización del trabajo premiado, quien es precisamente un cultor magnífico de nuestro pasado hispánico y de nuestra pedagogía escolar, dijo Víctor, el padre Furlong. Hay que tener presente, cuando se lee el trabajo, lo que señala el autor en el parágrafo que titula Advertencia, donde expresa: la historia argentina no comienza con la Revolución de Mayo,
porque detrás de ese renovador movimiento argentino, el país había estado elaborando su futura grandeza, gracias a la dádiva y la generosidad de la España inmortal. Estudiar el proceso histórico colonial argentino, dice Víctor, observar los movimientos culturales y políticos de la capital del virreinato, porque la grandeza nacional se levantaba también en los pueblos fronterizos que defendían nuestras ciudades del ataque indígena. De ahí que hemos escogido para este trabajo el estudio de la primera enseñanza en la campaña de Buenos Aires en 1810. Es verdad, dice Víctor, que los documentos con los cuales hemos compuesto esta monografía no son exclusivamente inéditos. Ya algunos historiadores han bosquejado la existencia de escuelas en la actual provincia de Buenos Aires, pero nosotros hemos reunido y amalgamado esa dispersa documentación édita para elaborar este trabajo que demostrará el difundido error en que han caído grandes y prestigiosos historiadores de nuestra patria, al afirmar que la enseñanza escolar se inicia en 1810. Hemos buscado, dice Víctor, y hallado nuevos repertorios documentales, especialmente en nuestra investigación en el Archivo General de la Nación. Hemos ahondado la búsqueda con la profusa y en su mayoría inédita documentación existente sobre la Comandancia General de Fronteras, que estaba en una caja archivada desde que fue llevada al archivo. Hemos ahondado la búsqueda con la profusa y en su mayoría inédita documentación existente en la Comandancia General de Fronteras, sobre el Obispado de Buenos Aires, sobre el culto en el periodo hispano-indiano y sobre un apreciable número de legajos referentes a materia educativa y religiosa. En nuestro trabajo hemos proporcionado nuestra investigación a la influencia que cada pueblo o ciudad tuvo en los años anteriores a 1810. En el decurso de la monografía extrañará lo que elogiamos el espacio y el espacio que concedemos a Luján, una importancia que va a parecer insospechada. El detenido estudio de estos tiempos nos va descubriendo ante nuestra vista la nobleza y distinción de la villa y la repercusión que tuvo su cabildo, el Cabildo de Luján, en la naciente legislación escolar. Pero no se crea que hemos descuidado, dice Víctor, la investigación de los sucesos escolares acaecidos en otras poblaciones. La mayoría de ellas eran, en 1810, incipientes por el problema del indio. Si preocupaba a la misma Buenos Aires, ¿cómo no iba a preocupar, dice Víctor, el problema del indio en su campaña? Recién cuando los impulsos indígenas, nos dice, fueron aplacados, las ciudades se encauzaron en nuevos ritmos de progreso hasta alcanzar el apogeo y florecimiento actual. Solo nos alegraría, dice Víctor, si el presente trabajo pudiera demostrar y convencer que España no solo se preocupó de enviar gente a América, sino que trató de inculcarnos su savia hispánica, que es, por cierto, nuestra savia argentina. Se trata de un estudio intensivo acerca de las campañas, pues como dice su autor, para conocer el proceso histórico-cultural de nuestro pasado, no es suficiente la historia de la capital del virreinato, sino que se impone penetrar en los antecedentes de los pueblos fronterizos que defendían las ciudades de la invasión indígena. El dictamen del jurado
Está datado el día 22 de septiembre de 1952 y destaca la labor llevada a cabo por Antago González. Está suscrito el dictamen por los académicos Ricardo Levene, Guillermo Furlong, Enrique Udaondo, José Torre Revelo, Enrique de Gandía y Raúl Amolina, en términos elogiosos, por lo cual me permito transcribirlo por ser una precisa síntesis del trabajo presentado. En el mismo se expresa: los miembros del jurado que suscriben proponen a los señores académicos se ha otorgado el premio Enrique Peña, año 1951, al autor del trabajo Orígenes de la enseñanza primaria en la campaña de Buenos Aires, con notas, apéndice de nuevos documentos y bibliografía general. Se trata de un estudio, dicen los miembros del jurado, se trata de un estudio intensivo acerca de las escuelas de primeras letras de la campaña, pues como dice su autor, para conocer el proceso histórico-cultural de nuestro pasado no es suficiente la historia de la capital del virreinato, sino que se impone pensar en los antecedentes de los pueblos fronterizos que defendían las ciudades de invasión indígena. Además dicen los académicos, además de reunirse los daños conocidos, además de reunirse los datos conocidos, los dispersos en diversos trabajos, en esa monografía hay nuevos elementos de información y de juicio como resultado de una investigación en el Archivo General de la Nación, es decir, al que se hizo referencia recién, lo menciona acá el jurado. En este estudio, dice el jurado, se destaca la importancia que tuvo la historia de Luján, con referencias interesantes sobre el primer maestro y la primera escuela. Con el mismo criterio analiza los antecedentes de la escuela primaria en el Rincón de San Pedro, en San Nicolás de los Arroyos, el Pago de la Costa, que comprendía San Isidro, Las Conchas, San Fernando, Chacomún y otros pueblos cuyos archivos parroquiales visitó y cuyos archivos municipales los que subsistían también visitó. Más allá, de una vez se ha dicho que el analfabetismo predominaba en la campaña de Buenos Aires hasta después del año 10 y que solo la Revolución de Mayo, con mágico ademán, cambió el rumbo de la enseñanza. Concluye Víctor diciendo: los pedagogos historiadores se han ocupado repetidamente en historiarnos las escuelas existentes en la amplia jurisdicción del Virreinato del Río de la Plata o en la reducida extensión de la ciudad de Buenos Aires, pero solo muy someramente se han referido a las escuelas que existieron en los pueblos adyacentes a la gran aldea, y ahí el origen de nuestro trabajo y también la satisfacción del autor dice Víctor, al contribuir con un mínimo aporte a la historia educacional argentina. Así, humildemente dice un mínimo aporte cuando he leído recién los elogios de los académicos. Evidentemente, nos está demostrando el interés que tenía un alumno que había ingresado a la Universidad de Buenos Aires hacía 2 años en los estudios históricos. Y fue así un alumno que siempre señaló que además de haber conocido su profesor en El Salvador de Historia, también había conocido inmediatamente de ingresar en la Universidad de Buenos Aires a doctor de Vélez, que se hizo su guía, fue su director de tesis que también habla de temas de la campaña de Buenos Aires. Porque se trata de la famosa obra
sobre la influencia de Buenos Aires sobre el interior de la República, y surge de ahí también que está fundada esa influencia en las leyes hispánicas. Es decir, con esto únicamente quiero referirme a un joven inquieto que llegó, como dijo el padre Furlong, cuando se retiraba del colegio, le decía al director: este muchacho va a volar muy alto, y voló muy alto. Fue bien vaticinado por Furlong. Nada más. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias por haber traído acá esa faceta tan divertida y tan emotiva del doctor Tau Anzoátegui. Bueno, le vamos a conceder el uso de la palabra a la doctora María Rosa Pugliese. La doctora María Rosa Pugliese es profesora titular consulta de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y fue integrante de la comisión directiva de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Adelante, María Rosa, tenés 10 minutos para hablar. Bueno, entonces, perfecto. Bueno, por mi parte me voy a referir a un tema que quizá para algunos puede resultar de segundo orden, para mí no, en este caso, porque es considerar la importancia que el doctor Tau consideró a la cátedra. Es decir, he conocido pocos profesores que pusieran un interés tan sustancial en la cátedra, en el dictado de los cursos y en la formación de todos sus integrantes, desde los adjuntos. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Bien. En la formación de sus integrantes, ya sea los adjuntos, los jefes de trabajos prácticos, los ayudantes, etc. Diré que puedo decir que me encontré con el doctor Tau en el primer día en que él se iba a hacer cargo de la cátedra a través de una comisión en el turno mañana a las 9 horas, donde no iba a decir el día, pero fue el 24 de marzo de 1976. Encontré al doctor Tau en un colectivo, ¿no es cierto?, que nos dirigíamos a la facultad, y bueno, dictó allí su primera clase. Ahí es como que él estrenó su cargo de profesor titular. Él tenía una serie de profesores adjuntos, tales como el doctor Levalli, el doctor Castellanos Cavia, el doctor Frontera, y también estaba rodeado de profesores que iban a ir ascendiendo en la cátedra, como María Isabel Seoane, como Nelly Dalí Parotti, como la que está conversando. Posteriormente se van a integrar muchos otros. ¿Cuál es la importancia que le daba la cátedra? La formación de sus integrantes, especialmente en los cargos de jefe de trabajos prácticos y ayudantes. Y nos reunía una vez por semana en el instituto, en su versión anterior de 1480, de Avenida de Mayo 1480, donde nosotros debíamos llevar la lectura de alguna obra que él nos había indicado, y donde él hacía así también sus aportes con relación a esa lectura o a otras muchas. Es decir, había una preocupación especial en transmitir todas las novedades que se iban dando en el estudio de la historia del derecho. Ustedes piensen que estoy hablando del año 1976. Bien, en esa reunión se hacían comentarios de libros, se hacían comentarios de obras de
digamos, de profesores extranjeros, de profesores de las provincias argentinas, y ya se habían empezado a realizar las jornadas de historia del derecho. En ese caso, en ese ámbito fue que yo conocí al doctor Tau realmente, porque yo fui alumna del doctor Mariluz Urquijo y del doctor Martinet. Pero me anoto en el doctorado y allí los profesores eran el doctor Mariluz Urquijo y el doctor Tau Anzoátegui. Él nos incitó para investigar, para profundizar temas, pero no nos imponía los temas, sino que nosotros le íbamos manifestando nuestro interés en alguno, ¿no es cierto? Y él de allí se preocupaba en analizar qué se podía presentar en las jornadas de derecho argentino. También se comenzaron a dar seminarios sobre distintos temas de la asignatura y en ese caso nosotros fuimos, digamos, su camada principal, ¿no es cierto?, que luego fue incrementada por otros profesores que fueron integrando como ayudantes de segunda, de primera, de jefe de trabajos prácticos, y por lo tanto él resguardaba nuestra formación en forma individual, se puede decir, porque esas reuniones de los jueves que él mantuvo a posteriori en el instituto no terminaban nunca, salvo que nosotros debiéramos ir. Y en particular, él se preocupaba de la formación de los ayudantes para participar de las jornadas de historia del derecho en las distintas provincias. La formación, la realización de seminarios, y cuando se obtuvo el financiamiento a través de la Agencia de Ciencia y Técnica, el doctor Tau nos incorporaba naturalmente a esos seminarios conjuntamente con otros profesores que habían alcanzado con anterioridad la cátedra, y también con otros profesores a los cuales les interesaba el tema. Realmente fue una tarea muy especial, muy dedicada. Para mí, que había ido a muchas reuniones de profesores, titulares, de otras materias en la facultad, para mí fue de una enseñanza trascendental, porque cada uno de nosotros llevaba algún tema para tratar y el doctor nos iba señalando los mayores aportes que se habían dado en esos temas y nos marcaban algún error con mucha sutileza y también empezaron a llegar los ayudantes. Los ayudantes tenían un papel destacado también, porque el doctor Tau no hacía diferencias entre profesores y ayudantes y jefes de trabajos prácticos. Fue así que empezamos a formar parte de muchos seminarios que se desarrollaron en el Instituto de Historia del Derecho, tanto en la Avenida de Mayo como cuando fue, digamos, 1480, como en el Instituto enfrente, ¿no es cierto?, que es el actual instituto. Su compra también se debió a la mirada del doctor Tau, porque él vio un cartel de venta en el edificio que estaba enfrente del instituto y vio, ¿no es cierto?, que se vendía y le propuso a todos que se hiciera la compra de ese departamento, porque era muy amplio, era interesante, ¿no es cierto?, porque ese departamento iba a ser de nuestro propio uso, ¿no es cierto? También se preocupaba el doctor Tau de las jornadas de historia del derecho y preparaba especialmente a los ayudantes y jefes de trabajos prácticos para observar, ¿no es cierto?, en qué punto nos habíamos quedado o cuándo debíamos intensificar el análisis de otros
elementos para estudiar el tema que proponíamos. Él nos daba muchos consejos al respecto y así concurríamos a las jornadas de historia del derecho argentino. En mi caso, yo ya había formado parte de alguna de esas jornadas, porque en 1972, cuando participé del doctorado, concurrí a Mendoza, que fue una de las primeras veces en que se hizo una reunión de profesores de toda naturaleza, sean adjuntos, titulares de otras cátedras, ayudantes, etc. Y allí desarrollábamos temas relacionados con el derecho indiano y con el derecho patrio y nacional. Lo importante también fue que se empezaron a desarrollar seminarios que fueron incrementando la cultura de esta materia, que se había quedado un tanto en aspectos exteriores, digamos, y que no había penetrado en profundidad en todos los otros aspectos que el doctor Tau iba desarrollando y iba haciendo a través de sus particulares lecturas. Se ocupaba de allí de ver cuál era nuestra preparación para participar en esas reuniones y concurría siempre a las mismas de una manera que puede llamar la atención, pero no en una característica como la que tenía el doctor Tau. Allí el doctor Tau tenía la oportunidad de conocer nuevos ayudantes, nuevos jefes de trabajos prácticos, y realmente era una enseñanza que no solamente realizaba el doctor Tau, ¿no?, sino que era una enseñanza para nosotros, a través también del doctor Sorratín Becú, del doctor Eduardo Martiré, etc. Es decir, que teníamos una apertura a nuevas fuentes de estudio, que hizo que la materia formara un nuevo, podríamos decir, una nueva manera de encarar el estudio. Propiciaba también el estudio de las ideas jurídicas, que en particular a mí me interesaron bastante, y él también se preocupó por ver las reformas que se iban dando en distintas épocas, y así fue como estudiamos las principales transformaciones que se dan a partir y con la Constitución Nacional. No estudiábamos en particular la Constitución, porque en aquella época había una materia específica que se dedicaba al estudio primero de la historia del derecho constitucional y posteriormente del derecho constitucional argentino. Pero eso sirvió... Rosa, ya pasaron 10 minutos, te pedimos por favor que 1 o 2 minutos más para cerrar. Entonces, bueno, quería hacer mención la importancia de la cátedra en la vida del doctor Tau. Nada más. Bueno, muchísimas gracias, María Rosa. Ahora le vamos a dar el uso de la palabra al doctor Luis María Caterina. El doctor Luis María Caterina es profesor titular ordinario de Historia del Derecho en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de Rosario, de la Universidad Católica Argentina, y vicedirector segundo de nuestro instituto. Doctor Caterina, adelante. Muchas gracias, Viviana. Bueno, la verdad que es una gran alegría estar compartiendo este homenaje. El doctor Tau siempre a mí me pareció que era el más alto ejemplo de un intelectual y de un intelectual argentino. Realmente una persona que meditaba, reflexionaba, que era muy generoso en compartir todo ese saber. El primer deslumbramiento que yo tuve fue a través de un libro, de la formación del Estado Nacional, porque encontré que alguien podía hacer una historia profunda de un periodo muy conflictivo sin entrar en el conflicto, diríamos con el lenguaje argentino de hoy, sin entrar
ni caer en la brecha. Pero tengo recuerdos muy personales y muy puntuales del doctor Tau. Una vez tuve una conversación con él en alguno de los tantos momentos de crisis argentino y hablábamos justamente de eso y la conclusión de él fue, y bueno, cuando uno se dedica al trabajo intelectual tiene que seguir con el trabajo intelectual y no perderse en las contingencias del momento. Otro recuerdo que tengo muy gráfico de él fue cuando me dirigió la tesis doctoral, que para mí fue en ese momento un orgullo, un honor, pero después, con el paso del tiempo, me di cuenta de una serie de enseñanzas que me dejó, enseñanzas que he tratado de transmitirla cuando a mi vez me tocó dirigir tesis doctorales, y sobre todo que siempre la transmito a los futuros doctorandos y también a los que son directores de tesis. Su método no era de dirigir una tesis y pretender, como muchos directores de tesis, hacer una tesis a través de interpósita persona. Tampoco de que la tesis fuera lo que ellos querían que dijera en la tesis. El sistema de Tau era un sistema muy socrático, era más de preguntas, de inquisiciones, de sembrar dudas razonables que de replantear las ideas de él y que uno siguiera esas ideas. Realmente me pareció tan bueno su método que siempre lo he tenido como un modelo y lo he tratado de que todo el mundo lo conozca por lo menos. Me parece también que el doctor Tau tenía una precisión y se ve en sus libros la atención tanto al detalle sin perder la visión de conjunto. Una vez se encuentra alguna minucia y uno dice, caramba, esto no sé, no lo había pensado, pero siempre sin perder esa visión de conjunto. Y lo más importante de todo, que me parece que Tau creaba ámbitos muy importantes, ámbitos de excelencia académica por un lado. O sea, creo que nos motivó a todos a hacer un pasito más en buscar la verdad de la historia, pero una verdad seria, una verdad profunda, pero al mismo tiempo sin perder esa posibilidad de crear ámbitos académicos amigables. Hay un primer ámbito académico amigable que a mí siempre me pareció, y se deben acostumbrar se deben acordar los que tienen más o menos mi edad, que integraba el selectísimo grupo en el Instituto de Historia del Derecho de lo que llamábamos los virreyes, que hay algunos de los presentes acá, entonces no voy a nombrar a todos los que estaban, pero eran esas personas que para nosotros eran las personas, digamos, que no tenían discusión, que eran los ejemplos que teníamos que seguir, que lo decíamos cariñosamente así como diciendo, bueno, es lo máximo a lo cual se puede aspirar. Pero siempre, aparte de ese núcleo amistoso que eran los más amigos de él, los más contemporáneos, también siempre le prestaba mucha atención a los nuevos, entre los cuales me incluí en algún momento. O sea, siempre acordarse de que había alguien que llegaba a la jornada de Historia del Derecho y que siempre nos iba a recibir bien. No éramos unos extraños, éramos una persona que por ahí teníamos más miedo y más dudas que certeza, pero que sin embargo siempre íbamos a ser bien recibidos y bien aconsejados, y no, digamos, sobreprotegidos, pero sí de alguna manera orientados. Después también no puedo dejar de mencionar, cuando estábamos en Buenos Aires, su exquisita atención a los del interior. Recuerdo un par de ocasiones en las cuales nos invitó a todos los del interior, los de las provincias, digamos, a su casa. Y en eso no puedo dejar de recordarla también a su esposa, a Estela, porque realmente eran una pareja admirable en la cual nos hacían sentir como que no éramos solamente profesores de Historia del Derecho que compartíamos alguna afinidad, sino que éramos un grupo selectísimo de gente que éramos como todos iguales, digamos. Después, otra cosa que me parece importante destacar es su generosidad no solo en el consejo, sino en la escucha. Tau era un hombre que escuchaba muchísimo, no solamente que aconsejaba, orientaba, sino que escuchaba. Es más, yo me acuerdo, o lo tengo más presente, hablando yo y escuchando y a lo mejor haciéndome algún comentario o alguna pregunta de lo que estaba haciendo, más que
tirándome, digamos, una catarata de consejo de directiva o de libro o eso. Era muy preciso, digamos, ¿no? Casi diría muy germánico, digamos, en su precisión. Todo esto me parece que le dio a Tao una virtud que también es rara en la Argentina, que es una amplitud tal que le permitió mantener el diálogo en los ambientes más diferentes. Permitir el diálogo, o sea, no había universidades privadas y universidades públicas, no había diferencias para Tao, y la gente no advertía que había diferencia. Éramos todos historiadores del derecho, no somos demasiados los historiadores del derecho, no somos demasiados cuando nos juntamos, pero todos nos sentimos que somos parte de un universo selecto no por la aristocracia, sino porque todos compartimos determinada forma, y creo que Tao fue muy importante para compartir esa forma de ver la historia. Nada más, y no solamente creo que lo vamos a recordar siempre, sino que lo mejor que podemos hacer para recordarlo es tratar de ver cómo hacemos para mantener las instituciones que él tanto amó con esas improntas que a él le hubiera gustado. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Caterina. Ahora le concedo el uso de la palabra al doctor Ezequiel Abásolo. El doctor Ezequiel Abásolo es profesor titular regular, catedrático de Historia del Derecho Argentino en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, es profesor titular, catedrático de Historia del Derecho y de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Argentina de Buenos Aires, es miembro de la Academia Nacional de la Historia y es el director de nuestro Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Doctor Abásolo, adelante. Bueno, muy bien, muchas gracias, Viviana, pero muchas gracias a todos que estamos acá reunidos para recordar a una figura indiscutiblemente central, indiscutiblemente central desde hace muchos años y que se va a mantener central durante muchos años más. Hay oportunidades de conversar, de hablar, en parte en este homenaje que le hacemos circunstancialmente, hoy, como recordaba Eduardo Martiré, muy próximo a su cumpleaños, que era también el cumpleaños de la República de Chile. Siempre recuerdo aquella anécdota que él contaba que de niño pensaba que había un homenaje, estaba cerca la legación chilena, entiendo, cerca del domicilio donde él estaba, y que tocaba una banda, y que él de muy chiquito pensaba que era por su cumpleaños. Este es un Víctor que tal vez muchos no lo tengan registrado, porque en algunas de estas cosas, que como también recordó Pepe, del paso por el secundario, del joven Víctor, Víctor era bastante reservado, era bastante reservado, y a veces los que hemos tenido el privilegio de concurrir habitualmente a la sede del instituto, teníamos alguna posibilidad de conocerlo un poco más allá de que en su vida intelectual. Yo decía, en este homenaje puntual de hoy, que vuelvo a insistir, no va a ser el único ni el último, podría referirme a sus aspectos eruditos, algo incidentalmente voy a decir, o a cuestiones de índole personal, y creo que el estilo de este encuentro va más por ese lado. Desde luego, no descarto, y esto tendremos que pensar entre sus amigos, seguidores y admiradores, de organizar una obra colectiva, un homenaje intelectual de la jerarquía que Víctor se hubiese merecido, o se merece. Pero esto es para otra oportunidad. También avisarles que las próximas jornadas de Historia del Derecho Argentino, que se van a celebrar en la ciudad de Azul a finales de este mes, por iniciativa de la doctora Sanjurjo, se han declarado, se están preparando en homenaje a Víctor. Algo que seguramente Víctor estaría muy contento, porque
algo se dijo, y todos lo podemos imaginar, viéndolo conocido, él tenía mucho afecto por el instituto, mucho afecto. Yo podría, acá me anoté cuáles eran sus afectos. Bueno, la historia del derecho, el instituto, que es una escuela, como a él le gustaba siempre mencionarlo, era uno de los más insistentes en marcar la sucesión generacional que se remontaba a Juan Agustín García hace ya más de 125 años. Y entonces esta escuela, que hoy tiene una institución formal, que es el Instituto de Investigación e Historia del Derecho, va mucho más allá que los casi 50 años de nuestro instituto. Entonces, la Escuela de Historia del Derecho, su querida Universidad de Buenos Aires, él también ejerció la docencia durante sus últimos años como profesor en la Universidad Católica Argentina, a la que apreciaba y quería mucho, y me consta, pero su corazón era de la UBA, y su corazón también era del CONICET. CONICET, Instituto Universidad de Buenos Aires. En este sentido, yo quiero también destacar algunas cosas. Estuvo muy sagaz y muy oportuno Luis María, recién hablando de Víctor, de varias cosas que Víctor hizo y estimuló. Eduardo Martiré, por su lado, había hablado de Víctor como puente. Y realmente hay, en el ejercicio de su actividad intelectual tan intensa, tan meticulosa, Víctor fue una especie de nodo entre distintos ambientes intelectuales. Luis María recordaba este papel tan importante de atención y recepción a los investigadores del interior de nuestro país. Un país que es federal, pero que tiene una tensión permanente entre la capital y las poblaciones intelectuales y de las provincias. Víctor fue un nodo entre disciplinas, proveniente de la historia del derecho, mantuvo diálogos intensos y muy fructíferos con otras disciplinas históricas, particularmente la historia social y la historia social de la justicia. Víctor también fue un puente intergeneracional, como lo han sido muchos de los grandes maestros de nuestra escuela. Pero algo aludía muy bien recién Luis María sobre esto de atender a los recién llegados. Y esto que también es muy importante, nosotros, los que nos hemos formado en el ambiente del instituto, con su solemnidad, con su ceremoniosidad, nunca nos hemos sentido maltratados. Todo lo contrario, uno ingresaba con sus estudios, con sus pocos estudios, pero con su mucha vocación, y ese tema de la vocación abría puertas para poder dialogar con él. María Rosa recordaba el funcionamiento del instituto en la sede de 1480, enfrente de la sede actual. Yo recuerdo, ahí voy a contar algo, porque también en esto hay mucho de autorreferencial, como ya lo han hecho otros de los queridos amigos y colegas que se han referido a él, como lo harán los que me continúen. Pero recuerdo, estaba en la carrera de grado, me acerqué al instituto gracias al estímulo de quien fue mi introductor en la disciplina, el también desaparecido Alberto David Leiva, y comencé a ir a la biblioteca, donde también, además de la querida Nélida Liparotti, tuve el gusto, como tuvimos todos, de compartir aprendizajes con Nelly Porro, y recuerdo que estaba
haciendo un trabajo para la universidad, leyendo el esquema histórico del derecho sucesorio de Víctor. La sensación que tuve en el momento en que lo conocí a Víctor, el autor del libro, y que además fuese una persona tan atenta, generosa. Ustedes imagínense, un gran profesor consagrado en ese momento siendo interrogado por un alumno de segundo año de la carrera de grados que estaba haciendo en definitiva un resumen y un trabajo muy, muy simple. Y él tenía tiempo y atención para dar respuestas, para dar consejos. Estuvo muy bien lo que dijo Luis María. Realmente, Víctor daba los consejos en la medida que se le solicitasen. Era raro que él diese un consejo así de manera impetuosa, no era su calidad, no era su modalidad, y sabía escuchar mucho. Ahora, y me queda hablar, en el poco tiempo que tengo, también de Víctor como puente entre nuestra escuela y nuestra corriente de trabajo argentina y los ámbitos internacionales. Me van a permitir acá que mencione algunos de los que están acá presentes, que en atención al cariño y también al respeto intelectual de distintas generaciones, como era el estilo de Víctor. Lo estoy viendo acá presente Agustín Bermúdez Aznar, Enrique Álvarez Cora, Jean-Baptiste Ussal, Rosa María Martínez de Codes, José María Pérez Collados, Óscar Cruz Barney, Bernardino Bravo Lira, Faustino Martínez Martínez, Margarita Gómez Gómez, Tamar Herzog, María del Refugio González, Heikki Pilajamaki, Alfredo Flores, Roberto Cerón, Aldo Andrea Casi, Emilia Iniesta, Magdalena Martínez Almira, y quizás haya alguno que se me está escapando, de los colegas, maestros, extranjeros, que también vieron en Víctor ese puente, ese nexo de unión y de diálogo. En realidad, hay mucho que podríamos decir, mucho de su modalidad de trabajo, de ese reconocimiento a la dedicación y al trabajo ajeno. Ya voy terminando, Viviana. Yo quería recordar, por un lado, su notable papel de orientador de la disciplina, papel que supo ejercer permanentemente en la dirección de la revista. Muchísimos aprendimos a empezar a escribir académicamente con Víctor y sus famosas reseñas, las reseñas que eran debatidas, dialogadas en la cafetería del instituto, que es quizás el corazón físico de nuestro instituto. En las reuniones de trabajo, que también han sido muy importantes, son importantes y lo han sido mucho para Víctor. Y en las jornadas, donde para preocupación y desesperación de los que ingresábamos, veíamos a un señor impertérrito, elegante, atento, que acompañaba todas las exposiciones, primero en llegar y último en irse. Y en este sentido, con el cariño que le tenemos y que va a hacer que conservemos su memoria, más allá de que no podemos imaginar una historiografía jurídica indianista y ni una historiografía jurídica argentina sin la obra de Víctor Tau. Yo ya lo he dicho en un homenaje publicado en la Revista Brasileña de Historia del Derecho. Nosotros somos hoy como aquella figura de Bernardo de Chartres, ¿no? Enanos subidos a hombros de gigantes. Víctor ha sido este gigante, y nosotros somos estos enanos intelectuales que lo continuaremos. Y lo continuaremos teniendo esa imagen, que también en un homenaje que se le hizo en la academia, quien lo conoció siendo estudiante secundario en el Colegio del Salvador, y hoy es presidente
de la Academia Nacional de la Historia de la Argentina, Natalio Botana, recordó: Víctor tenía estilo. Su estilo hoy nos está reuniendo en el dolor de su pérdida, pero en el intenso afecto y admiración hacia su persona y a su obra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ezequiel. Y bueno, ahora me toca exponer a mí. Bueno, Yo hacemos un cambio circunstancial, dado que quien habla ahora es nuestra querida amiga Viviana Kluger. Hago la función de presentador. Viviana, nuestra insustituible y extraordinaria vicedirectora primera del instituto, es además vicedecana actualmente de la Universidad Abierta Interamericana de la Facultad de Derecho, y profesora titular, como es el cargo que se recibe en la Argentina, equivalente a catedrático, como somos otros aquí. O sea, la palabra catedrático oficialmente no existe, pero somos catedráticos. Viviana es una catedrática de lujo de la Universidad de Buenos Aires, y para mí es un altísimo honor presentarte. Viviana, el piso es tuyo. Muchísimas gracias. Bueno, ¿qué puedo agregar a todo lo que ya se dijo? Y por suerte, sin habernos puesto todos de acuerdo, cada uno se centró en un aspecto distinto, ¿no? Realmente es maravilloso porque a lo largo de estos minutos pudimos hacer una recorrida completísima sobre lo que fue la personalidad y la trayectoria del doctor Tau Anzoátegui. Yo simplemente voy a contar mis experiencias al lado del doctor Tau Anzoátegui. Conocí al doctor Tau Anzoátegui a poco de ingresar como ayudante de segunda en la Cátedra de Historia del Derecho del doctor José María Mariluz Urquijo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A su regreso de una estancia académica, si no me equivoco, en España, allá por la década del 80. Gracias a sus consejos y acompañamiento como director, ingresé como becaria de investigación en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas de Argentina, hasta alcanzar la categoría de becaria postdoctoral. De su mano elaboré y defendí mi tesis en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en 1996 sobre los deberes y derechos conyugales en el Virreinato del Río de la Plata, tema que elegí gracias a sus sugerencias, siempre resultado de esa percepción infalible que tenía acerca de las potencialidades de cada discípulo. Recurría a él cada vez que tenía alguna inquietud, cada vez que necesitaba un consejo. Y allí estaba el doctor Tau Anzoátegui, siempre dispuesto a inspirar, a ayudar, a escuchar, a ejercer su magisterio. Muchos años después me tocó acompañarlo en la comisión directiva de este Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Celebrábamos nuestras reuniones, si mal no recuerdo, cada 15 días, a las que el doctor Tau asistía sin faltar a ninguna, siempre preocupado por el día a día del instituto, porque siempre hubiera proyectos, por su revista de Historia del Derecho, por su biblioteca, por sus jornadas de Historia del Derecho, por recibir a los incontables investigadores que honraron con sus visitas al instituto durante todos los años en los que ejerció como director. A veces las reuniones se extendían, las discusiones eran acaloradas, los puntos de vista se contraponían, pero el doctor Tau Anzoátegui encaraba todas las cuestiones con una energía que por lo menos yo admiraba. Nos dicen los sabios que interpretaron el Eclesiastés, que en hebreo es Coelet Rabá, que cada persona tiene 3 nombres: el que le dan sus padres, el que les da la sociedad y el que se hace uno mismo. El nombre que se hizo el doctor Tau Anzoátegui tuvo que ver con la pasión con la que investigaba,
con su humildad a pesar de su grandeza, con su respeto y acompañamiento para los que recién empezaban, con el estímulo hacia los que no se animaban, con el no poner distancias, con ser generoso con su tiempo para ayudar a reflexionar a quienes acudían a él en la búsqueda de temas para explorar, con su capacidad de aliento, con sus sugerencias de lectura, con su apertura al diálogo interdisciplinario, con ese afán por tender puentes del que se ha hablado entre distintos enfoques. Y nuevamente, parafraseando al rabino Mario Reutemann, la pérdida se lleva lo que no fue, pero nosotros permanecemos con lo que disfrutamos. Doctor Taban Anzoátegui, todo lo que usted me dio permanece en mí. Lo guardo en mi corazón y en mi cabeza. Y es un desafío para seguir construyendo, para continuar transmitiendo, para continuar avanzando en el cultivo de esta disciplina que nos desvela a todos los que estamos aquí hoy rindiéndole homenaje. Muchas gracias. Bueno, retomo mi rol de moderadora y voy a presentar al doctor Ricardo Rabinovich. Ricardo Rabinovich es profesor titular, catedrático de Historia del Derecho Argentino en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y es director del Departamento de Ciencias Sociales de la referida facultad. Doctor Rabinovich, adelante. Muchísimas gracias, Viviana. Qué lindas tus palabras. Primero que nada, gracias por esta idea, Viviana, extraordinaria de hacer el homenaje a Víctor. Gracias, Ezequiel, por traer desde el Instituto esta alternativa. Por supuesto que el Departamento de Ciencias Sociales no podía estar ausente de ninguna manera, y de inmediato el querido director del Máster en Cultura Jurídica de la Universidad de Girona, de inmediato me dijo: Ricardo, el máster tiene que estar también coorganizando y apoyando este evento, porque, vamos, Taban Anzoátegui era un grande de un lado y del otro del Océano Atlántico y de la Mar Océano en general. Ahora, ¿qué decir después de todas las cosas que ustedes han dicho, que han sido todas coincidentes y se han sumado unas a otras? ¿Qué decir? Bueno, yo soy un poco el ejemplo de todo lo que ustedes han dicho. O sea, yo estoy acá, en este momento, acá físicamente y acá en la vida, gracias a todo eso que ustedes dijeron. Porque yo la verdad es que no tenía una idea de ser docente de historia del derecho. Yo estaba estudiando historia en filosofía y letras y estaba terminando mi carrera de derecho, que me había resultado realmente sustancialmente algo muy desagradable y muy difícil de llevar adelante, y una serie de profesoras y profesores que me hacían aprender de memoria de la página tanto a la página tanto, sin posibilidad de crítica, de debate. Era todo lo contrario a lo que pasaba en filosofía y letras. La verdad es que me parecía que la carrera de Derecho, que era la carrera de mi padre, de mis abuelos y demás, era más una tortura que otra cosa. Y de repente entré en el curso de Taban Anzoátegui. Éramos muchísima gente, en una de esas aulas grandes que ahora ya no existen más en la facultad, que era la 217 nada más, las demás las han cortado. Yo estaba sentado al fondo con mi grupo de amigas y amigos, en general no caracterizados por ser grandes estudiosos, y el profesor Taban Anzoátegui dice una cosa. Esta anécdota la he contado 1000 veces, pero no importa, no voy a dejar de contarla hoy de nuevo. El profesor Taban Anzoátegui está hablando de una cosa muy serio, con sus fichas como siempre, ahí tomando las fichas y diciendo, bueno, tal cosa, y dice algo que justo tenía que ver con una pequeña investigación que yo había hecho en filosofía y letras, y para horror de mis amigas y amigos, levanto la mano. Nadie levantaba la mano en un curso de Víctor. Nadie jamás levantaba la mano. Era la sensación de que si levantaba la mano pasaba una máquina y te la cortaba. Entonces, de repente se produce un silencio. La profesora, la querida profesora María Rosa Pugliese, es testigo de esto, así que no me va a dejar mentir. Se produce un silencio. Creo que fue ella o Nélida Liparotti, que estaba también, quien le dice a Víctor:
hay una mano levantada. Víctor baja las fichas, mira, busca en medio del océano de estudiantes, ¿dónde está la mano levantada? Estaba la mano levantada. Mira, me pregunta, sí, ¿qué pasa? Le digo, yo no estoy de acuerdo con lo que usted acaba de decir, profesor. Mis amigas y amigos creyeron que esta era una manera que yo tenía de suicidarme, y algunos, bueno, ya me encomendaban a todos los santos y demás. En cambio de eso, Víctor Tau Anzoátegui, desde ahí arriba, porque aparte los profesores estaban arriba, había una tarima para los profesores, desde ahí arriba, Tau Anzoátegui me dice, ¿por qué no está de acuerdo? Le digo mi punto de vista, la verdad que bastante tartamudeando, porque no me imaginé que esto iba a funcionar así. Le digo mi punto de vista, y Tau Anzoátegui, delante de todo el mundo, dice, bueno, este no es un tema que yo haya estudiado especialmente, pero me interesaría muchísimo si usted quiere preparar una lección sobre esto para una próxima clase. Bueno, ahí ya se me acabó, yo ya no sabía lo que decir, no sabía lo que hablar, o sea, no, ya está, esto era un sueño, esto era una realidad, como le gusta a Ezequiel, una realidad paralela, esto era parahistórico, no existía. Bueno, preparé mi clase, yo era bastante todo lo contrario que Tau Anzoátegui. Tau Anzoátegui siempre, como dijo Ezequiel, era la elegancia personificada, siempre con la corbata bien hecha, siempre con un traje perfecto, etc. Yo no usaba corbata ni para los exámenes, no tenía barba, no tenía el cabello tan largo como ahora, pero no tenía el cabello corto. La verdad que era todo lo distinto de él. Y llegó el momento en que 15 días después preparé la clase y di mi primera clase en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Contaba Anzoátegui, atendé esto, Viviana, tomando nota. Tau Anzoátegui anotando con una lapicera en un papel de lo que yo estaba diciendo. Durante esa clase, Ezequiel, yo en un segundo plano me dije a mí mismo, yo voy a estar en la cátedra de este hombre. Yo quiero entrar en la cátedra de este hombre, porque esto realmente es algo que en esta facultad yo no sabía que pasaba. Entonces yo quiero estar en la cátedra de este hombre. Y así fue, y se lo planteé, y él me puso 10, dicho sea de paso, en ese curso, en la materia, me puso 10, me dijo, por supuesto, ingresé a la cátedra con él, y bueno, después seguí. Pero todo esto que ustedes dijeron, la humildad, la grandeza, el vivir empujando a los jóvenes hacia adelante, el abrir puertas, el estar dispuesto a escuchar, el respetar al que no piensa como él pensaba, todo eso es lo que ha cambiado la vida de muchas mujeres y de muchos hombres. Algunos estamos acá, otros no se han reunido hoy, pero que están por todos lados, Agustín Parise, que está en este momento en Maastricht, en Holanda, y tantas otras personas que están en Argentina y en otras partes del mundo, y que son lo que hoy son gracias a Víctor Tau Anzoátegui. Así que, punto. Gracias, Víctor Tau Anzoátegui. Gracias desde el corazón. Nada más. Gracias, muchas gracias, Ricardo, por tu evocación. Me hiciste acordar las famosas fichitas que tenía el doctor, con esa letrita y con esos papelitos que uno se preguntaba cómo hacía para poner tanto texto en un papelito tan chiquitito, y él hasta abajo, llegaba hasta abajo con esa letrita. Lo recuerdo con mucho humor, que es lo más lindo, ¿no? Recordar también a la gente que lo quiere con humor. Bueno, vamos a concederle el uso de la palabra ahora a Alejandro Agüero. Alejandro Agüero es profesor de Historia del Derecho Argentino en la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y es miembro de la comisión directiva de este Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho. Alejandro, el piso es tuyo. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Viviana. Gracias a todas y a todos los que están conectados. Bueno,
realmente es muy conmovedor escuchar estas historias personales. Yo también tengo una partecita pequeña de esa historia personal con Víctor. Quería también empezar agradeciendo especialmente al doctor Eduardo Martínez, porque cuando nos conocimos personalmente, digo personalmente porque yo lo había leído, y cuando tuve el gusto de conocerlo en persona en Madrid, él me dijo: cuando vayas a Buenos Aires tenés que venir al Instituto de Historia, personalmente a Víctor Tau. Y a partir de ahí comenzó una relación que con los años se fue profundizando en la medida en que nos entendíamos muy bien, y en la medida en que él comenzaba a compartir últimas en las que trabajaba en las últimas décadas. Ya he escrito unas breves palabras que salieron en la revista de Historia del Derecho, por petición expresa de él, y en palabras en las que yo decía que, bueno, Víctor Tau es una de las pocas figuras de nuestra disciplina que ha tenido un merecido homenaje en vida, porque me refería allí al volumen coordinado por Thomas Dube y Eike Hamaki, que creo que nos sigue aquí en esta transmisión, New Horizons Spanish Colonial Law, ese volumen publicado por el Max Planck en 2015, que realmente es un homenaje intelectual a las ideas de Víctor, y al cual quería añadir ahora unas palabras que publica recientemente Luigi Nuzzo en su introducción a la versión española de su libro El lenguaje jurídico de la conquista, donde Luigi Nuzzo destaca de qué manera la figura de Víctor Tau irrumpió en la escena de la historiografía europea, situándolo en aquel evento de 1989 realizado en Florencia, que daría lugar a esos volúmenes Hispania, entre derecho común y propio. Y Nuzzo pone de relieve dos cosas allí, en esa nueva introducción a la versión española del lenguaje jurídico de la conquista. Por un lado, el énfasis con el que Víctor decía que el derecho castellano y el derecho hispano en general no se puede comprender sin la dimensión indiana, hoy diríamos atlántica. Y otro aspecto más, que es en qué medida, aun cuando Víctor Tau reconocía y respetaba las enseñanzas de sus maestros, algo que también he puesto por escrito en estas palabras que publiqué recientemente, de qué manera irrumpía una novedad al destacar y al enfatizar que el derecho indiano no podía comprenderse a partir de la idea de sistema, que la idea misma de sistema era una proyección del jurista positivista contemporáneo hacia épocas pasadas. Y pienso cuánto debemos todavía seguir reflexionando sobre este punto, y cuán difícil nos resulta a los juristas prescindir de la idea de sistema a la hora de referirnos a una experiencia jurídica. Entonces me parecía que este punto que destaca Luigi Nuzzo en su introducción, sin que Luigi Nuzzo se lo propusiera, porque no está pensada esas palabras como un homenaje a Tau, simplemente es una descripción que le sirve para introducir su obra. Pensaba lo significativas que resultan ahora, 2 años después de que fueron escritas, cuando Víctor Tau nos ha dejado. Creo que quizás
en estos puntos radican aquellos aspectos en los que Víctor nunca dejó de trabajar y de pensar. En sus últimos años seguía él tratando de desentrañar la forma en que, a partir de las relaciones de Ricardo Levene con Altamira, con Quesada, había comenzado a cobrar forma la historia del derecho indiano. Seguía trabajando sobre la idea de reconstruir el modo en el que ese orden casuístico, tópico, comenzó a adquirir y a cobrar formas de sistematicidad a partir de la emergencia de lo que en un proyecto que trabajamos conjuntamente habíamos designado como la emergencia de una cultura estatal. En esta identidad entre el estatalismo como sistema y el derecho indiano como casuismo, quizás se habían desplazado algunos de los aspectos que él había considerado en su publicación clásica ya, Casuismo y Sistema, del año 92. Entonces me parece que estas inquietudes que lo tuvieron activo hasta el último momento y en las que tuve la suerte, la fortuna de compartir con él, son quizás un legado que nos deja para seguir indagando en este camino. He dicho también en esas palabras que publiqué que Víctor, y acá se sonó mucho el término de era una persona que tendía puentes, creo que puentes intergeneracionales e interdisciplinarios. Creo que él no era muy amigo de que se hablara de él, lo dijo ya Eduardo Martiré, pero seguramente que echaría de menos aquí la palabra de algún historiador social, de alguna historiadora social, de las personas que él había atraído al instituto en los últimos años y que aportaron mucho a nuestra comprensión contextual de la historia del derecho. Pienso en personas como Romina Zamora, en personas como Darío Barriera, o Melina Yankelevich, o personas que provenientes de la historia social y de la historia social de la justicia, que nos ayudaron a completar nuestra visión, nuestra formación, a veces tan estrechamente sesgada, de juristas. Y en esto él era muy insistente y muy enfático en la necesidad de integrar la visión de la historia del derecho en una visión histórica a secas. Recuerdo un trabajo muy antiguo de él, uno de sus primeros trabajos de los años 60, el concepto de institución, donde él se proponía desambiguar ese concepto, hacerlo un concepto más preciso para la disciplina histórica, decía. Para la disciplina histórica. No para la disciplina jurídica, para la disciplina histórica. Y esta impronta historicista que le daba a la historia del derecho, creo que lo hacía tan dispuesto a vincularse con personas que provenían del campo de la historia social, de la historia política. Y lo mismo también, ya se ha dicho acá, lo han repetido los colegas que me han precedido en la palabra, su generosidad para incorporar a nuevas generaciones. En este punto quiero destacar su participación en las jornadas de jóvenes investigadores en historia del derecho, que fue constante desde la primera, unas jornadas que nuestro colega Jorge Núñez pensó para debatir las tesis doctorales que tenían que ver con temas de la historia del derecho, sin atender a si los doctorandos provenían de una facultad de Derecho, de una facultad de Historia o de una facultad de Sociología. Lo importante era que se tratara de tesis doctorales que tuvieran algún tema vinculado a la historia del derecho y donde ellos exponían sus avances de tesis, y a aquellas personas que tenían una cierta trayectoria
los escuchaban y los comentaban. Y ahí el doctor Tau estuvo desde la primera, y yo creo que ha sido, salvo alguna a la que no pudo asistir, ha sido comentarista de estas jornadas, mostrando así su vocación de integración a las nuevas generaciones de historiadores e historiadoras preocupados por aspectos relacionados con el mundo de la cultura jurídica. En fin, creo que ya se ha hablado mucho de su semblante personal, sería, creo que ocioso agregar más cosas. Tengo, sinceramente, una gratitud inmensa hacia él por haber confiado en mí, la dirección de la revista, por haberme pedido que asumiera la dirección de los proyectos de investigación, bien o mal, como se puede. Entonces, termino esta intervención con una emocionada palabra de gratitud hacia Víctor Tau por todo esto y a los colegas que me han escuchado aquí. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, muchísimas gracias. Y le concedemos el uso de la palabra a Agustín Casagrande, que es profesor adjunto ordinario de Sociología Jurídica en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, Argentina, investigador asociado del Instituto Max Planck de Historia y Teoría del Derecho. Adelante, Agustín. Bueno, muchas gracias, Viviana. Voy a leerles unas palabras porque tenía miedo de que me consuma la emoción. Este texto tiene resonancias en una palabra que dijo María Rosa, que dijo una nueva manera, que Víctor había concertado una nueva manera de pensar, y tiene mucho que ver con lo que decía Luis María, Caterina, que no quiere ser una historia personal, sino expresar el modo en que Víctor Tau Anzoátegui religaba a las personas al instituto, el modo que involucraba al instituto. El texto se llama Una manera de ser en la historia del derecho, Víctor Tau Anzoátegui. Un homenaje es un ritual, un acto de reconocimiento al otro. En el ordo medieval, en su calidad de ser, hombre de un señor, pero hoy es el reconocimiento a un hombre. Lo que no se pierde es ese resto fundamental de gratitud, de fe de los homenajeantes. Tomar la palabra para recordar es una manera de continuar ese originario acto que pervive y nos habita. Y digo en principio nos, porque creo que hablo en nombre de una generación que reconoció a Víctor Tau Anzoátegui como maestro, referente, y para algunos afortunados como un amigo. Sin embargo, no puedo continuar en el nosotros, debo retraer mi posición enunciativa al yo, porque deseo expresar algo tan profundo como una experiencia personal, cuyo beneficio de inventario se da en mi condición de heredero o discípulo. Una relación, entonces, una historia breve y personal que funda un lazo y una filía que va más allá de los semblantes académicos y bordea una verdad sólida en tiempos de licuefacción de verdades. Provengo de una ciudad sin historia del derecho, pero con una biblioteca que recogía las obras de Víctor Tau Anzoátegui. Comencé a leerlo con el prejuicio de reconocer otras autoridades, venía de la historia social. Pero, como toda gran obra, en sus escritos estaba dicho todo lo que yo pensaba decir. De allí la cita ubicua en un primer escrito compilado en un libro que llegó a sus manos por esos azares del destino, pero que sospecho que tuvo como mensajera María Angélica Córdoba. Un día llegó a mi correo un mail de un tal Jorge Núñez, hoy amigo, pero que me decía que el doctor Víctor Tau Anzoátegui había leído el texto y deseaba conversar conmigo. La cita se volvió una cita, un bello equívoco del castellano. Aquí podría decir, y el resto fue historia del derecho, pero hubo un plus, y allí la experiencia, el encuentro con la vida. Rápidamente, lo que respondía al deseo de reconocimiento se volvió reconocimiento del deseo.
y al cabo de varios años tomando té, los días viernes en el INIDE, ya no supe cuál era mi deseo y cuál el de Tau. Esos té que nos traía Laura con su amor universal. Sigo un poco más en esta lógica del deseo, y aquí es bueno traer a Massimo Recalcati y su pequeño libro con un nombre y una pregunta enorme. Cosa resta del Padre. En una página conmovedora dice: nutrir el deseo del recién llegado con el propio deseo es una tarea esencial del lazo. Sin esta inscripción en el deseo del otro, la vida se muestra sin raíces, sin lazos con el otro, extraviada, desorientada. Me animaría a decir que en mi caso, esa vida se hallaba vagabunda. Y Víctor la religó a un hacer que toca el ser. Tal vez esa sea la tarea de un padre, pero también la de un Doktorvater, como dicen los alemanes. De manera que este conector era recurrente en Víctor en su discurso. Siempre comenzaba diciendo de manera que. De manera que un recién llegado, con todo lo que ese rol conlleva, se implicó en un lazo y fue habitado por el deseo que siempre es el deseo del otro. Así mis intereses fueron virando, y de la historia conceptual, una tarde me pronuncié como historiador del derecho. Alejandro me dijo, después de una jornada de trabajo: Tau está muy contento porque te definiste como historiador del derecho. Lo dije sin darme cuenta, sin especulación, casi un lapsus, una verdad. Después el CONICET, cómo amaba Víctor esa institución, y mis recurrentes fracasos. Mis incapacidades siempre me dejaban afuera. Intuyo que Víctor sentía esos rechazos más que yo, pero nunca daba la causa por cerrada. A cada exclusión, una palabra de esperanza. Ese era su gesto, su manera. De manera que los test pasaron a llamadas desde Frankfurt, donde Thomas Dube me recibió para continuar el derrotero histórico jurídico. Recuerdo tener junto a los libros de Stolais los de Tau. Es que no había tema que no pudiera referir a la obra de Tau. Implicancia, continuidad y afecto que pudimos resumir junto a Thomas y Jorge en otro homenaje a la obra de Víctor, que fue la revisión de Casuismo y Sistema. Romina Zamora me escribió un día para contarme que le había leído a Víctor esa introducción y que estaba muy contento. Hablamos varias veces en pandemia, su mensaje era de esperanza y felicidad por la vida académica y el trabajo continuo. Su legado desborda lo académico. Su falta abre los caminos a una nueva errancia para encontrar una manera propia de ser en la historia del derecho. Sin embargo, como en los juegos espejales del Almostacin de Borges, quien haya conocido a Víctor llevará consigo un delicado reflejo que su alma ha proyectado sobre los otros. Tal vez Víctor refleje ese tenue rastro de una sonrisa o una palabra. Esta herencia compartida es una manera de habitar la historia del derecho. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Agustín. Estaba previsto que expusiera en último término el doctor Carlos Petit Calvo de la Universidad de Huelva, España, pero no pudimos contactarlo en los últimos tiempos, le pasamos todos los datos para ingresar, pero evidentemente debe haber tenido algún inconveniente. Así que por mi parte les agradezco a todos la presencia, a los que lo recordaron, a todos los que asistieron a esta reunión con su participación, y le concedo el uso de la palabra al doctor Abasolo para que cierre este homenaje al doctor Tau. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Viviana. Por supuesto, más calurosas y sinceras felicitaciones por haber hecho posible esta reunión, a Ricardo Rabinovich, a José María Pérez Collado, del máster de la Universidad de Girona, pero hay tanto para decir y tanto para reflexionar, y este encuentro científico
amical que hemos tenido, y en parte catártico, como suele pasar en los homenajes, homenajeamos y de alguna manera vamos preparándonos para aceptar lo que debemos aceptar. Ha sido magnífico, y sé que hay muchos amigos y colegas que están ahí con ganas de decir cosas y de participar. Lamentablemente el tiempo no nos lo ha permitido, pero tengan en claro esto es un homenaje, no es el único homenaje que le vamos a preparar a Víctor, y creo que dentro de nuestras redes de amistad y de nuestros contactos, tenemos que ir pensando en una obra édita sobre tópicos, asuntos, perspectivas que eran de la preocupación de Víctor, y que, como hemos podido ver, Víctor tuvo desde muy joven, prolongó con una enorme constancia y sagacidad a lo largo de toda su vida intelectual, y hoy, ya desaparecido físicamente, mantiene ese aura en lo que estamos pensando y lo que estamos escribiendo y concibiendo en nuestra querida disciplina, desde el tan querido Instituto de Investigaciones de Historia del Derecho, que fue su casa, como es la nuestra. Muchas gracias a todos por participar. Nos estamos viendo.